anduve por afuera mucho tiempo. Bueno, es un gusto verlos a todos y estar con ustedes por aquí, nuevamente compartiendo la palabra. ¿Sabe que el título de hoy es la decepción de Jesús? Y usted me puede decir, pastor, ¿cómo puede ser que Jesús se decepcione de nosotros? Sí, se decepciona, se enoja, bueno, un montón se molesta, y yo creo que a veces en el cielo por allá sacude la cabeza como diciendo, no, no puede ser, no prende el más. Pero bueno, así somos los seres humanos, y yo quiero hablar con ustedes sobre este título, la decepción de Jesús, un pasaje que sabe que es mis pasajes predilectos en la Biblia. Desde que Mica era chica, Mica siempre me pedía o me gustaba este texto bíblico por la historia, y bueno, quedó como uno de los textos que realmente me gustan por todo lo que el texto nos habla, nos dice y especialmente nos enseña, así que compartirlo con ustedes en esta mañana. El Marcos capítulo 9, lo puede buscar por favor si lo tiene su Biblia o su celular, y si no obviamente ya lo tenemos en pantalla, lo puede leer de ahí también. Dice Marcos capítulo 9, verso 14 al 27, dice, bueno, vamos a leer un poquito menos ahora, después leemos el resto. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron, y él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa fumarajo y cruje los dientes y se va secando, y le dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Y mire el 19, y respondió Jesús, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Sabe que no sé lo que usted lee? Yo leo un Jesús enojado ahí. Yo leo un Jesús que se molestó por la situación que estaban viviendo. Yo veo un Jesús que como que no entendía, como diciendo, ¿cómo que no pueden hacer nada por este muchacho cuando tiene la autoridad para poder hacerlo? Y creo que Jesús se molesta porque él viene y encuentra una multitud discutiendo con los discípulos, y ahí estaban los escribas aprovechando la oportunidad para un poco castigar el evangelio, castigar a los creyentes de Jesús. Entonces Jesús se acerca y dice, ¿qué pasó? Y bueno, el padre le cuenta la historia de todo lo que estaba pasando, y Jesús se molesta porque como que no puede aceptar lo que está pasando. Ahora déjenme hablarle un poquitito de esta historia. Me gusta la posición del padre. Dice, Señor, traje a ti mi hijo. Eso es lo que dice el padre. El padre no le dice a Jesús, Señor, le traje mi hijo a tus discípulos, le traje mi hijo a los creyentes, sino que el hombre lo que estaba haciendo era traer a su hijo ante Jesús. Y como Jesús no estaba, estaban sus representantes, estaban los discípulos. Pero el hombre, primeramente, su intención no es traer a su hijo delante de los hombres, sino que la intención de aquel hombre era traer a su hijo delante de Jesús. El hombre quería o sabía o entendía de que el único que podía hacer algo por este joven era Jesús. Y entonces le dice, Señor, traje a ti mi hijo. Y mire que a mí eso me llamó la atención, porque aquel hombre nos deja muchas enseñanzas. Cuando es bueno entender que cuando la gente viene por primera vez a la iglesia, no viene por nosotros. Cuando la gente empieza a venir y a congregarse, no viene por nosotros, no viene porque me gusta la cara del hermano o de la hermana, porque bueno, algunos vienen porque les gusta la cara de la hermana, pero bueno, ese es otro tema. Si es soltera la hermana, por supuesto. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Por las dudas. Aclaremos. Entonces es muy... No, pero la gente en definitiva, cuando realmente busca a Dios, no viene a la iglesia por el hermano, la hermana, por la pintura, por el logo del faro. No viene por eso, viene porque obviamente necesita de Dios. Y la gente viene a una iglesia buscando a Dios, así como aquel padre fue a los discípulos buscando a Jesús. Entonces la gente, cuando necesita realmente algo poderoso, no viene a los hombres, sino que por cuestiones naturales venimos buscando a Dios.
Aún las personas que dicen no creer en algún momento, cuando las papas queman, cuando la situación es apremiante, cuando el dolor, el sufrimiento, la angustia o el miedo llegan a la vida, y ahí pedimos, Señor, tengo miedo o estoy pasando situaciones, y aunque posiblemente digamos no creer, en algún momento de nuestra vida sabemos y entendemos que necesitamos que Dios nos ayude. Porque en definitiva somos conscientes, así como este padre lo expresa, Señor, traje a ti mi hijo. No dijo, Señor, se lo traje a Pedro, se lo traje a Juan, se lo traje, Señor, te traje a ti mi hijo. Qué interesante que cuando la gente viene a la iglesia, mi hermano, mi hermana, viene por Dios, viene a buscar a Jesús. Y que la gente tiene que encontrar a Jesús a través nuestro. Lo que nosotros somos, como los discípulos en aquel momento, somos los representantes, digamos, entre comillas, de un Dios que todo lo puede. Así que cuando Jesús llega y ve toda la situación, dice, ¿qué está pasando acá? Y así que esa persona, el papá del chico, y le hace la historia. Señor, mira, mi hijo está enfermo, está atormentado, tiene un espíritu que lo tira en el fuego, en el agua, que lo quiere matar, y le hace toda la historia, y le dice, y lo traje a ti, y como tú no estabas, hablé con tus discípulos, y son todos unos inútiles. Ninguno puede hacer nada. Señor, y yo estoy enojado, porque si tú no estás, esto lo estoy inventando yo, no lo busquen en el pasaje. Señor, y estoy enojado porque ninguno de ellos puede hacer nada. Jesús, no les diste el poder para que hagan milagros, no le diste la autoridad para que echen fuera demonios, no le diste la autoridad para que queden en tu lugar y puedan representarte. Señor, estoy enojado porque lo traje a ti, y como no estabas, ninguno puede hacer nada por él. Y acá tengo a mi hijo, Señor, ¿qué hago? ¿Me lo llevo para mi casa enfermo? ¿Me lo llevo para que siga sufriendo lo que está sufriendo? ¿Me lo llevo tal cual lo traje? Señor, estoy enojado. Y ese enojo y esta frustración del Padre, obviamente la absorbe Jesús. Porque Jesús espera mucho de nosotros, como esperaba también de sus discípulos. Él espera que nosotros podamos tomar nuestro papel de discípulos, nuestro papel de creyentes, nuestro papel de representantes, y que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y vivamos una vida como tenemos que vivir. Pero muchas veces nosotros no podemos entender ni siquiera lo que este hombre estaba entendiendo. ¿Sabe? Nosotros bíblicamente, o Jesús nos dejó a nosotros, nos dijo, le doy toda potestad. Tengo toda la potestad en el cielo y la tierra, y esa potestad queda sobre ustedes. Jesús antes dice al cielo, dejó la potestad sobre la iglesia y le dijo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra. Qué tremendo cuando Jesús mismo empieza a darle la autoridad a la iglesia, y esa autoridad es para nosotros, y la autoridad que Jesús empieza a dejar sobre nosotros para que hagamos la obra de Dios en la tierra. Y que cuando alguien venga con una necesidad, no tengamos la limitación de decir, no puedo hacer nada. Qué triste. Mire, escuche esto. Miren los discípulos, mira, no podemos hacer nada por tu hijo porque no está Jesús. Fíjese que posiblemente la iglesia en más de una oportunidad le esté diciendo a la gente, mira, no puedo hacer nada por vos porque no está Jesús. Qué triste cuando una iglesia puede llegar a pensar o a sentir que está sola, y que ese Jesús que todo lo puede, que todo lo hace, no está con nosotros. Cuando tenemos que entender que Jesús nos dio la autoridad y el poder, y además lo prometió que estará con nosotros para siempre. El versículo 23, esto es sumamente interesante, dice, Jesús le dijo, si puede creer. Qué lindo pasaje, lo tenemos de cabecera muchas veces. Yo conozco cristianos que lo tienen pegado en todas partes. Dice, al que cree, todo le es posible. La respuesta de Jesús despierta dos cosas en aquel hombre. Primero, lo hace reflexionar en su propia incredulidad. Creo, pero mejor ayúdame porque no creo tanto. Qué tremendo cuando aquella pregunta de Jesús logra hacer reflexionar al hombre sobre su creer o no creer. Ahora, si nosotros entendemos lo que está diciendo Jesús,
aquella reflexión del Padre también tendría que ser nuestra reflexión. ¿Creemos o no creemos? ¿Creemos que Dios lo puede hacer o creemos que a veces Dios lo puede hacer? ¿Creemos que somos instrumentos de Dios o creemos que mi hermano es el instrumento de Dios? Creemos de que para el que cree, porque miren, a mí me interesa mucho todo esto, porque nosotros tenemos que entender que el creer es hasta una, permítame manejarlo de esta forma, es una decisión personal acompañada por Dios. Yo tengo que decidir creer y luchar contra mi incredulidad y luchar contra mi parte humana y luchar contra todo lo que está dentro mío que dice que no se puede y decido creer que Dios puede. Y cuando yo decido creer que Dios puede, esa fe de creer y esa fe de confiar es la fe que me ayuda a acercarme a Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer a través de nosotros. Obviamente nosotros no tenemos el poder humano para sanar enfermos ni para hacer milagros, pero tenemos un Dios que hace milagros y un Dios que sana a los enfermos. Y lo que nosotros tenemos que creer, que ese Dios está con nosotros. Así que Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Y aquel hombre empieza a reflexionar sobre su creer o no creer. Y termina entendiendo de que realmente él no creía. Y entonces le digo, Señor, ayuda a mi incredulidad porque realmente no creo. No creo que puedas hacer algo por mi hijo. A veces nosotros mismos estamos viviendo situaciones de angustia, situaciones de enfermedad, situaciones de miedo. Y nosotros mismos nos cuesta creer que Dios puede hacer algo en cada uno de nosotros. Nos cuesta creer que Dios está ahí para bendecirnos y para ayudarnos. Y vivimos situaciones trágicas y nos cuesta creer. Pero aquel hombre entendió que no creía y que necesitaba creer un poco más. Mi hermano, a veces nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestro creer. ¿Realmente creemos? Porque si la Biblia me dice que para el que cree todo es posible, entonces si para nosotros nada es posible, es porque algo nos está faltando. Porque si para el que cree todo es posible, y yo creo, entienda, creo creer, pero nada es posible, entonces hay algo en mí que está fallando. Y aquel hombre cuando se para enfrente a Jesús y escucha esta frase, para el que cree todo es posible, aquel hombre rápidamente reflexiona y él primero dice creo, pero luego dice, bueno, ¿sabes qué? Realmente no creo. Porque él entendía de que si estaba viviendo lo que estaba viviendo y no estaba logrando lo que él necesitaba lograr, era porque aún su creer no era suficiente. Ahora, aquella reflexión que hace el Padre no lo hacen los discípulos. Los discípulos estaban muy seguros de que ellos creían. Inclusive van los discípulos cuando termina todo esto y le preguntan a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos? Como diciendo, Jesús, nuestra fe es pim para arriba. Nosotros creemos un montón, Jesús, ¿y por qué no pasó el milagro? Definitivamente aquellos hombres creían tener más fe de lo que tenían. Y tal vez sea una de las cosas que el enemigo, el diablo, usa para nosotros, para detenernos, es, ¡pah! ¡Qué fe que tenés! ¡Wow! Te veo y me asombrás la fe que tenés. Y nosotros salimos diciendo, ¡wow! ¡Qué fe que tengo! ¡Qué tremendo! Pero cuando miramos nuestra vida alrededor, esa fe no se ve, el creer no se ve. Porque cuando nosotros reflexionamos en el creer o no creer, cuando el padre del muchacho logra reflexionar entre el creer y no creer y se da cuenta que su creer no era suficiente para un milagro, él reflexiona y le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús obviamente que lo ayuda porque ese hombre le da permiso a Jesús a que actúe más allá de su propia fe. Pero a veces nosotros decimos, no, yo creo, yo tengo, Jesús, espera, porque yo creo, pero no creemos lo suficiente. Y a veces los que estamos cerca de Jesús, creemos que tenemos un creer que no lo tenemos, creemos que tenemos una fe que no la tenemos. Como los discípulos, Señor, ¿por qué si tú pudiste, nosotros no pudimos? Si nosotros somos tus discípulos, si nosotros caminamos, si nosotros te vemos, si nosotros creemos.
Entonces, ¿por qué no pudimos sanar a ese muchacho, Señor? ¿Por qué no pudimos hacer nada por él? Ellos no eran capaces de reconocer su falta de creer. Pero sí lo hace el hombre que trajo a su hijo para que recibiera el milagro. Lo maravilloso de la historia, y me encanta esto porque muestra una imparcialidad de Dios en un montón de aspectos. Primero, a veces nosotros creemos que los que merecen el milagro son los que vienen a la iglesia y son los buenos. Bueno, si vos venís a la iglesia y si vos sos bueno, mereces el milagro. Si vos no sos bueno, entonces no mereces el milagro. Si vos no sos lo suficientemente creyente, no vas a recibir el milagro. ¿Sabe? Cuando Jesús habla con este hombre, lo único que le pone como medida es el creer. No le pidió carnet de miembro de la iglesia. Y vio que ayer leímos el libro de miembros, está ahí arriba el libro de miembros, por si usted quiere verlo. No le dijo, bueno, ¿vos sos miembro del Faro? ¿Desde qué fecha sos miembro del Faro? Ah, tenés 3 meses de miembro, todavía no te toca el milagro. Tenés que esperar un poquito más. Cuando llegue a los 5 años de miembro de la iglesia, entonces ahí te voy a hacer el milagro. No le pide carnet de miembro. ¿Sabe otra cosa que Jesús no hizo? No es solamente que no le pide carnet de miembro, sino que tampoco le pregunta en dónde se congrega. ¿Vos te congregás o no te congregás? ¿Vos hiciste profesión de fe alguna vez? ¿Me aceptaste como Señor y Salvador? Tampoco se lo pregunta. ¿Sabe qué más? Tampoco le pregunta, no le pide. Usted vio cuando usted va a hacer un negocio con un escribano, se sacan los libres, que le llama, libre de embargo, de multa. Entonces se hacen los libres a ver si usted puede vender la casa o el auto porque está libre de prenda, embargos, multas, etc. Y si está libre usted puede vender, y si no está libre no puede vender. Bueno, Jesús tampoco le pide un libre de drogas, un libre de alcohol, un libre de enojos, un libre de nada, ni siquiera un libre de pecado le pide. Es interesante cómo Jesús se movía en la necesidad de la gente sin pedir nada a cambio para hacer un milagro, porque Jesús entendía que ante el accionar de Él sobre la vida de una persona, el accionar de Jesús sobre la vida de alguien, eso es lo que empieza a transformar el corazón de las personas. Cuando Jesús toca mi vida, cuando Jesús me transforma, cuando Jesús me hace un favor, cuando Jesús me sana, aún sin que yo crea demasiado en Él, esa cercanía de Jesús es la que hace que nuestra vida se pueda transformar poco a poco. A veces nosotros creemos que tiene que ser al revés. Bueno, cuando vos seas bueno, cuando vos seas santo, cuando vos le hayas entregado tu vida a Dios, cuando vivas de esta forma, entonces sos merecedor del milagro de Dios. Pero ¿sabe que no es el contexto bíblico? Eso es un contexto que hemos inventado de alguna forma nosotros para decirle a la gente, dependés de nosotros, dependés de la iglesia, cuando la realidad es que la gente depende de Dios. Este hombre no fue buscando la iglesia, este hombre fue buscando a Jesús y encuentra a Jesús. Encuentra a un Jesús que estaba enojado y frustrado con sus discípulos, porque a veces Jesús espera que nosotros hagamos mucho más por la gente de lo que hacemos. Jesús espera que nosotros oremos por los enfermos en cualquier parte donde los encontremos. Jesús espera que nosotros le hablemos a la gente en donde nos crucemos con ella. Jesús está esperando por nosotros en todo momento y nosotros a veces andamos ahí viendo a ver qué hacemos, qué no hacemos, porque merece o no merece. Yo creo que aquel hombre, cuando empezó a recibir tal vez la oración de los discípulos y nada pasaba, tal vez aquel hombre empezó a pensar, ¿seré yo digno de que Dios haga algo conmigo? ¿Será de que Jesús puede hacer algo conmigo? ¿Será que no merezco lo que Dios quiere hacer conmigo? Lo cierto es que cuando se acerca a Jesús, no importa quién merece y quién no merece. Lo que importa es que Jesús se acerque a la gente. Lo importante es que Jesús se acerque a nosotros en los momentos de crisis. Lo importante es que Jesús se acerque a nosotros en los momentos de dolor. Yo me imagino a la hermana Gladys que contaba el testimonio en su momento de sufrimiento, de dolor, y ella me contaba antes del culto algunas cosas. Yo digo, Señor, qué tremendo, pero cuando ella estaba en su momento de sufrimiento y dolor, ahí estaba Jesús.
para abrazarla, para consolarla, para decirle, vamos arriba, que podemos salir de esta, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré, porque Jesús en los malos momentos está con nosotros. Y déjenme decirle algo, en los malos momentos también está con la gente de afuera que no cree y que vive a su forma y a su manera. Porque Jesús está con todos nosotros y con toda la gente. Y si bien nosotros hemos optado por un camino de aceptarlo y creer de que a través de nuestra creencia y de aceptarlo vamos al cielo, y tal vez el resto no, pero no significa que el resto viva sin Dios. Porque Dios está cerca de todos nosotros y de toda la gente. Cuando leo la historia de aquel hombre, mire, ahora déjeme ponerme un ratito, casi nada lo que voy a hacer. Me voy a poner en lugar de Jesús. Hoy, en el siglo XXI, me acercó el Padre. ¿Me aceptaste como suficiente Salvador alguna vez en tu vida? No, Jesús. Bueno, entonces primero aceptame y después hablamos de un milagrito. A ver, aceptame, repetí conmigo. Entonces lo hacemos. Así que yo, Jesús, lo hago primero, que me acepte. Segundo, ¿te arrepentiste de todos tus pecados? Bueno, no tuve tiempo, si recién, bueno. Entonces anda para tu casa, reflexiona un poquito en todo lo mal que has hecho en la vida. Yo sé todo lo que hiciste, a mí no me vas a engañar, soy Jesús. Yo sé todo lo que hiciste. Así que anda para tu casa, reflexiona en tus pecados, pedime perdón por los pecados, y si mañana tu hijo está vivo, vení que te lo sane. ¿Sabe que Jesús no hizo nada de lo que nosotros haríamos? Jesús en el momento actuó sobre la necesidad de la gente. Iglesia, a Dios a veces no le interesa demasiado. Entienda lo que estoy diciendo, no malinterprete. Nuestra forma de vivir o de sentir, Jesús lo que quiere es que nosotros vengamos a Él y le digamos, Señor, yo necesito que me ayudes. Lo que Jesús iba a hacer con el chico era responder a una necesidad del Padre y a una necesidad del chico, y Jesús quería acercarse y decirle, claro que quiero hacer algo contigo, solamente tienes que creer que yo puedo hacerlo. Y cuando el Padre le dijo, bueno, mirá, no creo demasiado, pero bueno, ayúdame a creer, Jesús hace el milagro sobre el chico. Qué tremendo cuando Jesús está esperando para hacer algo por alguien, y tal vez espera por nosotros y no encuentra en nosotros la respuesta que las personas necesitan, y entonces Él tiene que venir a veces con cara de enojado. La decepción de Jesús. Yo, si estoy en lugar de Jesús, los he hecho a todos. Pero ¿saben qué? Ustedes 12 se van, voy a buscar 12 que crean un poquito más que ustedes, porque ninguno de ustedes cree nada. La decepción de Jesús de haber dejado, vamos a decirlo así, su iglesia en las manos de los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada por una persona que estaba necesitando. Iglesia, que Dios encuentre en nosotros hombres y mujeres de fe, que podamos estar atentos a la necesidad de los vecinos, de los familiares, de la gente, sin importarnos demasiado cómo viven, qué piensan. Acerquémosle a Jesús a la gente, porque yo, si hay algo que le puedo asegurar, aunque yo sé que a este hombre yo me lo encuentro en el cielo, créame que me lo encuentro en el cielo. Porque aquel hombre, cuando Jesús hizo el milagro, no volvió a ser el mismo. Aquel hombre corrió a su casa con su hijo sano a contarle a la comunidad lo que Jesús había hecho por su hijo, y cómo Jesús lo había bendecido, y cómo Jesús lo había ayudado. Y ahora aquel hombre, estoy seguro que se transformó rápidamente en alguien que daba testimonio del poder de Jesucristo. Llevemos el evangelio de poder a la gente que está por ahí afuera viviendo situaciones límites. Vamos con un Jesucristo que no hace demasiadas preguntas para hacer el milagro. Vamos con un Jesucristo que tiene el poder para hacer lo que tenga que hacer en el momento que tenga que hacerlo. Dios puede hacer una obra en todas las personas, pero a veces no la puede hacer porque nuestra fe tiene el límite que nosotros le ponemos. A veces elegimos creer o a veces elegimos no creer. A veces elijo dudar. Y a veces elijo no orar, porque ¿para qué voy a orar si no va a pasar nada? Ora igual. No depende de usted, depende de Dios. Ora igual. Porque la Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ora igual. Y espere que Jesús haga el milagro, porque Él puede hacer el milagro en cualquier persona y en cualquier momento. Mi querido hermano y hermana, simplemente decirte, nosotros somos seguidores de Jesucristo y tenemos que caminar con esa fe que la Biblia nos pide que tengamos. ¿Sabe?
Es increíble que habla Jesús de una fe del tamaño de un granito de mostaza. Tan poca cosa necesita Dios de nosotros. Tan poca cosa necesita Dios de nosotros. No habla de una fe como el Everest, ni habla con una fe. Habla de una fe que con este tamaño de fe es suficiente para que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de nosotros y en la vida de las personas que nos rodean. Pidámosle a Dios en esta mañana que Dios no se decepcione con nosotros cada vez que nos paramos frente a un enfermo y no sabemos si orar o no orar por el enfermo. ¿Oro por él o no oro por él? Porque si oro por él igual no va a pasar nada. ¿Para qué voy a orar por él? Y yo me imagino a Jesús enojado diciendo, pero caramba, ¿cuándo van a entender? ¿Cuándo van a entender que pueden orar y que pueden hacer? ¿Cuándo lo van a entender? Y nosotros posiblemente no entendemos nada. Pero pongámonos en las manos del Señor para que Él pueda tomar nuestra fe, pueda tomar nuestro creer y nos pueda transformar en hombres y mujeres que podemos llevar el Evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Andá a la casa de tu tía, de tu tío, de tu hermana, de tu suegra, de tu suegro, porque no vamos a hacer diferencia, y vamos a orar por ellos y hacer que entiendan que Jesús está ahí para bendecirlos, a pesar de que posiblemente tengan una vida que no le agrade a Dios o no nos agrade a nosotros, porque Dios siempre está dispuesto a dar el primer paso para que las personas puedan creer. No demos vuelta a la ecuación y digamos, bueno, cuando seas bueno, oramos. ¿Sabe que eso que nosotros hemos, de alguna forma hemos impuesto en la sociedad, la gente se lo cree? Y a veces le decimos a alguien, ¿por qué no vas a la iglesia? No, porque todavía fumo, todavía tomo, todavía me drogo, todavía hago esto. Entonces cuando deje todo eso voy a la iglesia. No, señores, nosotros hemos dado vuelta a la ecuación. No, vení como estás, porque Dios te quiere como estás y Dios hará lo que tenga que hacer en el debido tiempo con tu vida y con tu corazón. Y aún, Señor, mi hermano, si tú estás viviendo problemas difíciles en tu vida, lo mismo, entrégale tu vida a Jesús y decirle, Señor, ayúdame a creer lo que todavía no creo. Señor, pero sé que tú puedes hacer un milagro sobre mi vida y me puedes ayudar a salir de la situación en que puedo estar viviendo. Estás enfermo, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Estás pasando situaciones difíciles, Dios puede consolarte. Estás pasando un caos, bueno, Dios tiene el control y Dios puede tranquilizar el mar que rodea tu barca. Simplemente entrégale este día tu creer en las manos de Dios y haz como aquel hombre que tal vez le dijo, bueno, creo, pero no tanto. Ayúdame a creer un poquito más, y yo le aseguro que después del milagro aquel hombre creía no un poquito más, mucho más. Y tal vez aquel hombre se iba por todas partes contando que Jesús podía hacer milagros en las personas que lo necesitaran. Y tal vez aquel hombre iba a contarle a los vecinos, ¿sabes qué? Fui a hablar con Jesús y no me pidió carnet de miembro, no me preguntó dónde me congregaba, no me hizo ninguna pregunta extraña, simplemente Él se acercó a mí porque hizo el milagro que yo necesitaba que hiciera. Ese es nuestro Jesús. Jesús ama el mundo y por eso se entregó. Mire, usted no crea que Jesús vino al mundo y se entregó en la cruz del Calvario nada más que por nosotros. Dice la Biblia que se entregó por la humanidad, por los que creen y por los que no creen. Él se entregó por todos y Él los espera, y lo que Él quiere es que nosotros vayamos a buscarlos y que les prediquemos de un Dios que puede transformar y cambiar su vida para siempre. La decepción de Jesús con los discípulos tal vez siga siendo una decepción de Jesús en los tiempos en que vivimos, pero podemos cambiar esa situación. Podemos hacer que un día Dios diga, wow, qué tremendo mi siervo, qué tremendo mi sierva, qué lindo lo que están haciendo, predicándole a todo el mundo y orando por los enfermos para que yo pueda hacer el milagro. Tal vez en algún momento podemos hacer que el corazón de Jesús explote de alegría por nosotros y que tal vez codee al Padre que está al lado de Él, le diga, Él puede codearlo, porque es el hijo. Entonces lo codea y le dice, hey papá, miralo lo que están haciendo, mira a mi pueblo cómo está orando por los enfermos, llevando el evangelio a todos lados, y yo quiero hacer milagros, quiero acompañarlos, quiero que las cosas pasen, porque nuestro Dios está interesado en la gente que aún no le conoce, y también está interesado en nosotros y en nuestros problemas y en nuestras angustias. No dejemos de predicar el evangelio a toda criatura y en todo momento, y no importa si creen o no creen. Después de lo que Dios hará, ellos creerán. El gran problema es que a veces nosotros no creemos en lo que Dios puede hacer. Pidámosle a Dios que fortalezca nuestra fe y que nosotros podamos ir a orar por los enfermos sabiendo que Dios va a hacer algo por ese enfermo. Hagamos que Dios
de alguna manera no se decepcione con nosotros, sino que esté contento de lo que nosotros estamos haciendo por Él. Póngase de pie, por favor. Y permítame orar. Dios necesita que creamos para lograr llegar donde Él quiere, para recibir nuestras peticiones y para ayudar a un mundo que, mi querido hermano, se derrumba. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Señor, gracias en esa mañana, Dios mío, porque estamos aquí en tu casa hablando de un tema tan interesante como es el creer. Señor, el no creer muchas veces te decepciona, porque tú esperas, Dios, que nosotros creamos. Tú esperas, Dios, que nosotros seamos quienes llevemos tu evangelio a todas partes. Tú esperas, Dios, de nosotros que vayamos y prediquemos a todas las personas que están a tu alrededor, enfermos, angustiados, tristes, en vicios, en drogas y en diferentes cosas, que nosotros vayamos y te llevemos a ti. Señor, pero a veces no lo hacemos. A veces tenemos el temor de hacerlo, Dios, pensando de que tal vez si lo hacemos, las cosas no salgan como tienen que hacer. A veces no queremos predicar porque pensamos, Señor, que necesitamos que alguien primero sea bueno para que tú hagas el milagro. Dios, pero qué lindo encontrarme con una historia tan maravillosa en la que tú no pides, Señor, y no preguntas cuál era la situación de las personas que estaban necesitando por ti. Señor, gracias por eso. Dios, hoy quiero poner en tus manos, si alguien necesita algo de Dios, por favor, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano porque queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Levante su mano si usted necesita que oremos por usted. Claudia, Pablo, por favor, ayúdenme. Washington, por favor, desen vuelta y a las personas que tienen sus manos levantadas, por favor, oremos por ellos. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por como aquel día, Señor, que aquel día, Señor, que aquel hombre necesitaba algo de ti, Señor, ahí estuviste tú al lado, Dios mío, para bendecirlo y para ayudarlo. Señor, hoy tenemos personas que están levantando su mano, Dios, porque necesitan de ti. Señor, necesitan que tú los bendigas, necesitan que tú les hables, necesitan que tú hagas un milagro en la vida de ellos. Señor, tal vez estén enfermos, tal vez tengan una necesidad, tal vez estén viviendo momentos críticos. Dios, pero qué lindo cuando tenemos a un Dios que se interesa por nosotros. Dios, hoy nosotros venimos con fe delante de ti, Señor. Nosotros declaramos creer, Señor, que algo pasará en la vida de las personas que hoy tienen levantada su mano porque necesitan que tú hagas un milagro sobre la vida de ellos. Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu mano, Señor, que tu mano, Dios mío, sea sobre los que están pidiéndote algo en esta mañana. Señor, no importa lo que estén pidiendo, si es un milagro, si es por una situación difícil, si es por otra persona, Dios, lo que estén pidiendo